Bueno, en este ejercicio vamos a ver la aplicación del principio de continuidad, ¿listo? ¿Qué pasa? Ese principio de continuidad pues tiene una forma simple que normalmente es como nosotros lo vimos en clase, que era, bueno, flujo másico de lo que entra es igual a lo que sale, y eso iba a ser densidad por velocidad por área, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí, de hecho nosotros vimos una forma también de la ecuación en forma de integral. Entonces, aquí vamos a trabajar este ejercicio de la forma integral, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Nosotros normalmente trabajamos es con una velocidad promedio, ¿no? De hecho, eso era lo que les decía, siempre se toma por la velocidad promedio, que va a ser perpendicular al área transversal, ¿no? Pero recordemos que pues en la realidad mi perfil de velocidades sería más o menos así como este que aparece aquí, ¿no? Bueno, dependiendo del comportamiento aquí de la velocidad. Pero pues en la realidad, la velocidad en los extremos, ¿cierto? Donde el fluido está en contacto con la superficie sólida, pues él debería adherirse a esa superficie, por lo tanto ahí la velocidad debería ser cero, y pues bueno, luego va aumentando hasta que llega aquí a su velocidad máxima, ¿no? Entonces, pues este es un comportamiento un poco más aproximado a la realidad, y por eso a veces en esas ecuaciones es en función del comportamiento aquí de la velocidad para cada capa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería ese tema. Por lo menos aquí me dicen, bueno, que tengo un tanque, este tanque grande que tiene 5 pies de diámetro, ¿no? Y por ese tanque se encuentra fluyendo agua, ¿no? Entonces me dicen que la velocidad relativa está por 6,25 menos r cuadrado, ¿no? Entonces fíjense que r viene medido aquí desde el centro de la tubería hacia los extremos, ¿no? Y bueno, esa velocidad está en pies sobre segundo. Me piden determinar cuál es la velocidad promedio del agua que sale por el tubo más pequeño, ¿no? Está de aquí. Entonces, fíjense que para esta velocidad voy a tener que integrar. Y cuando me hablan de velocidad promedio, pues ya están hablando de la velocidad, o sea, la general, ¿no? De hecho, a veces esa velocidad promedio, me están pidiendo la velocidad promedio en B, ¿no? Entonces, la velocidad promedio, de hecho, es la integral de la velocidad por el diferencial de área entre el área, ¿sí? Esto es velocidad, parece una R. ¿Listo? Que pues esta velocidad es pues la resultante aquí de estas velocidades, ¿no? En cambio, para el punto A, pues ¿Usted sí está voy a escribiendo algo? escribiendo, Ajá. No, no. ¿no? Ah, La bueno. velocidad, Profe, usted ahí Una dice, fórmula, sí escribió. Sí, la fórmula sí la escribió, que dice velocidad sub v por la Sí. integral. profe, o sea, ahí quiere decir velocidad en el punto B o velocidad relativa, porque es que no sé si es una R o una B. velocidad en B, aquí. Y esta es mi velocidad en A. ¿Listo? Otra cosa les iba a decir. Ah, bueno, entonces para acá vamos a tener que integrar esta velocidad de así, a partir de la ecuación que nos daba a partir de la ecuación que nos permite hallar por medio de el teorema de Reynolds. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo sería esa forma. Primero, la integral, déjenme ver si la tengo por aquí. Entonces, bueno, cuando vimos el tema de teorema de transporte de Reynolds, vimos también que
al final yo podía hacer el análisis de un volumen de control por medio de esta ecuación que sería la forma más exacta de estudiar continuidad para un volumen de control, ¿no? Pero que al final nosotros siempre lo que hacemos es decir, por lo menos aquí, de ese lado, que esto va a ser densidad por velocidad por área, ¿no? Y bueno, esto ya va a depender de si el flujo es permanente o no. Entonces aquí, voy a ponerle aquí flujo permanente. Sí, depende del flujo. Ay, me escribió, ya. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que empezar a estudiar esta ecuación, ¿listo? Para este ejercicio, pues hay que hacer hay que tener varias consideraciones, ¿no? Primero, en este caso, pues el flujo es permanente, ¿sí? O sea, tengo siempre la misma cantidad de flujo recorriendo la tubería, ¿listo? No hay interrupciones en él, ese flujo va a ser constante en el tiempo. Quiere decir que si es constante en el tiempo, yo puedo eliminar la derivada temporal, ¿no? O sea que esta parte de aquí, yo la puedo hacer 0, ¿sí? Se me elimina la derivada temporal. Otra consideración que yo puedo tener aquí es que este fluido me dice que es agua, ¿no? De hecho. Entonces, el fluido, al ser agua, tiene densidad constante, ¿sí? Entonces, al ser de densidad constante, pues si yo voy a hacerlo a partir de los flujos básicos, podría cancelar las densidades, ¿no? Entonces, otra consideración es densidad constante. ¿Listo? Y también, pues, en este caso, pues yo sé que los vectores velocidad, fíjense, siguen una sola dirección, ¿no? O sea, van siempre, ponerle aquí las flechitas, van siempre en un solo sentido, ¿no? O sea que el flujo en este caso sería unidimensional. Lo mismo pues va a pasar para B. Aquí en B el flujo también va a seguir un solo sentido, por lo tanto va a ser unidimensional, ¿no? Esto expresa que el flujo de volumen tanto en A como en B va a ser constante, ¿no? Por lo tanto, pues los caudales van a ser iguales y también quiere decir que, por lo menos para el caso de B, la velocidad es constante, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hacemos para aplicar aquí la ecuación. ¿Listo? Bueno, entonces ya hicimos aquí nuestras consideraciones. Yo ya tengo el volumen de control que voy a estudiar. En este volumen de control, normalmente nosotros tenemos que tomar en cuenta el área inicial, o sea, el área de entrada, y obviamente el área de salida, ¿no? Que es la final, que es, de hecho, es donde yo quiero hallar la velocidad. Entonces, veamos aquí, por lo menos aquí un compañero puede llegar y plantear y decirme, bueno, pues yo sé que por continuidad, ¿verdad? Yo puedo decir que el caudal en A es igual al caudal en B, ¿cierto? Y esto, pues él me está diciendo, el caudal es velocidad de A por área de A, que es igual a velocidad de B por área de B. Como conozco los diámetros, puedo conocer las áreas y pues esta velocidad es esta de aquí, ¿cierto? Y pues alguien llega y dice, pues despejo aquí y ya, ¿listo? ¿Sí? Que eso es lo que me está diciendo aquí el compañero. Entonces, ¿cómo hallaría usted la velocidad? Fíjese que qué pasa si usted llega y dice, no, pues sustituyo aquí en la velocidad el valor del radio. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo lo sustituyo. Si yo digo que la velocidad de A es 6.25 menos el radio serían 2.5, ¿no? Al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? Cero.
Exacto. Entonces, fíjese que, ¿qué pasó aquí? Resulta que usted ahí, si sustituye 2.5, ¿qué está haciendo? Hallar la velocidad que tiene el fluido aquí, que efectivamente es 0, ¿no? O que tiene aquí, que es 0. ¿Por qué? Porque esta ecuación me describe cómo es el comportamiento de cada capa del fluido. Entonces, usted tendría que empezar a sustituir aquí 2.5, 2,4, 2,9, 2,449, sí, o sea, tendría que empezar a sustituir cada valor del radio y hallar todas las velocidades que corresponden aquí para esta B. Entonces, por eso le piden, de hecho, la velocidad promedio en B. ¿Y cómo hace entonces para hallar aquí esta velocidad en A? Porque no se va a poner a calcular cada uno de los radios, ¿no? Tendría aquí una cantidad de... ¿Con una integral, profe? Entonces, exactamente para eso está la ecuación de la integral. Entonces, de hecho, aquí la integral nos dice que, bueno, la integral de la superficie de control tiene que ver con la densidad multiplicada por la velocidad. Y aquí a veces hay algunas ecuaciones, dependiendo de dónde encuentran ustedes la bibliografía, a veces ponen aquí multiplicado por un producto punto, ¿no? Sin embargo, la ecuación que nosotros tenemos, me pones el producto punto así, velocidad por el producto punto del diferencial de área, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí pues se expresa de esta manera, ¿no? Pero hay libros que lo ponen es como densidad por B, aquí por un producto punto y diferencial de área, ¿sí? Entonces, pues, ya depende del libro que uno utilice, ¿sí? De todas maneras, pues, es lo mismo. El caso es que tenemos que hacer producto punto entre la velocidad y el diferencial de área. Entonces, este diferencial de área tenemos que tomarlo también de forma vectorial. Ya vamos a ver cómo es el vector del diferencial de área. Y bueno, la ecuación también me dice que, bueno, que aquí voy a tomar la integral de la derivada temporal del volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen. ¿Qué pasó? Como nosotros dijimos que el flujo era permanente, entonces este lado de la ecuación se nos hace 0, ¿cierto? Y pues simplemente voy a tener en consideración la integral de la superficie de control de la densidad por la velocidad por el vector del diferencial de área. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí en este caso, como el fluido es incompresible, la densidad de la entrada es igual a la densidad de la salida, ¿no? Entonces ahí yo podría obviar la densidad, ¿no? Entonces voy a tener en consideración solamente densidades y diferenciales de área. El diferencial de área, entonces, aquí, para este caso, el vector del diferencial de área siempre es perpendicular al área que yo estoy estudiando. Entonces, fíjense que el área en A vendría siendo pues, la que se encuentra aquí, ¿cierto? O sea que el vector del diferencial de área, en este caso, es perpendicular y siempre va saliendo de mi volumen de control, ¿listo? Entonces yo voy a tener aquí mi diferencial de área. Quiere decir que por este lado, pues yo también tengo un diferencial de área, ¿no? ¿Listo? ¿Y cómo sería el vector velocidad? El vector velocidad, pues fíjense que va en este sentido, ¿no? Va entrando a mi volumen de control. Entonces, el vector velocidad viene hacia este lado en este caso, y en este caso, pues también coincide con el sentido del diferencial de área, ¿no? Entonces, aquí normalmente, bueno, este producto punto, cuando los vectores son paralelos, así como en este lado, o mejor dicho, cuando tiene un ángulo menor a 90 grados, este producto punto es positivo, ¿sí? Entonces, si quieren, pónganle ahí un signo para que se acuerden que este producto punto es positivo.
En cambio, cuando tienen ángulos mayores a 90, pues el producto punto aquí va a ser negativo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces cuando yo estudie la entrada más la salida, esta entrada va a tener un signo negativo y esta salida va a tener un signo positivo, ¿no? Entonces recordemos aquí que yo tengo una entrada que dije que iba a ser negativa, ¿no? Y aquí empiezo a realizar la integral para las entradas y para las salidas. Entonces, para la entrada tengo integral de la velocidad, que es... Profe, disculpe, no le entendí lo de que por qué es negativo, si no se supone que ambos van en la misma dirección. Es que eso Aquí me no, quedó claro. mire. En la entrada Por eso, el vector va en sentido contrario, el área va en sentido contrario a la velocidad. ¿Sí o no? sí, señora. Entonces negativo, ¿cierto? Y aquí tenemos la velocidad por el área. Entonces, fíjense que no lo puedo exponer para un área específica, ¿no? Sino que voy a hacer, hagan de cuenta como cuando estudiábamos viscosidad en discos, ¿no? Yo tengo aquí mi tubería de 5 pies y tengo que estudiar el área para cada DR, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el diferencial de área para cada uno de estos DR? Sería el perímetro de un círculo, ¿no? El perímetro de un círculo viene siendo 2pi por R por un DR, ¿cierto? Y ahora, ¿de dónde a dónde va esta integral? Entonces, esta integral va aquí desde un radio que es 0 hasta un radio que es 2.5, ¿cierto? Porque está en función del radio. Entonces, aquí de 0 a 2,5. Ahora, de la salida. Bueno, la salida de hecho tiene un signo positivo. Pero para la salida, pues ya no es necesario integrar porque me están pidiendo es la velocidad promedio. La velocidad promedio sí es esta velocidad sub b, ¿no? La promedio. Si no, yo tendría que tomarlo con respecto a la integral, ¿no? Y aquí sí lo multiplico por el área de b. ¿Listo? Y esto pues va a ser igual a 0. Y entonces fíjense que de hecho yo aquí tengo el planteamiento que para nosotros era continuidad, ¿no? Que la entrada más la salida debe ser igual a 0, ¿no? O sea, no se nos debe perder nada. ¿Listo? Entonces fíjense que de hecho aquí ¿qué hice en esta integral? Multiplicar la velocidad por el área, ¿no? Y aquí velocidad por área, que es prácticamente pues esta misma ecuación, ¿no? De hecho, esta se supone que proviene de aquí, ¿no? Velocidad por área, velocidad por área. Pero pues si la hago así, ya vimos que simplemente estaría hallando un punto muy específico, ¿no? Por lo que aquí tengo esta velocidad que depende de un radio. Entonces voy a hallar es la ¿Y la velocidad densidad? en cada punto. ¿Qué le dice? ¿La expresión? Ah, bueno, eso era lo otro. ¿Por qué aquí no tomé la densidad, no? Por esto mismo. Porque cuando yo tengo caudales para flujos incompresibles, pues la densidad iba a ser la misma, ¿no? Aquí iba a tener densidad del agua y aquí iba a tener densidad del agua, ¿cierto? Entonces, si yo la pongo, al final igual se me van a cancelar, ¿no? Pues si quiere la podría tomar ahí en cuenta y no debería afectarle, ¿no? ¿Listo? En el caso de que por lo menos el fluido fuera compresible, ¿no? Que tuviera un gas. Entonces, fíjense que aquí en esta sección la densidad del gas iba a ser mayor que aquí, ¿no? Entonces, ahí sí yo debería tener aquí multiplicando la densidad, ¿no? La densidad de mi gas. ¿Listo? Entonces, pues aquí, ¿qué me queda? Simplemente resolver, ¿no? Esto pues si quieren lo resuelven a mano, si quieren lo ponen en la calculadora, no sé, como ustedes quieran, ¿no?
aquí por lo menos, bueno, pues la integral no está tan complicada, entonces pues se puede poner a mano. Esto sería aquí 6.25 por R, que integrando queda R cuadrado sobre 2. Y aquí me queda R cubo, que cuando lo integre me va a quedar R a la 4 sobre 4, ¿no? Y evaluado de 0 a 2,5. Más la velocidad de B por el área de A, que es pi cuartos del diámetro de B al cuadrado, ¿no? ¿Por qué pi cuartos, profe? Bueno, pi cuartos, o si quieres lo hace con el radio, da lo mismo, ¿sí? Está utilizando el diámetro. Como Profe, lo hago con el diámetro, ¿por dígame. qué crea el gallo a la 4? Porque cuando multipliqué esto por este queda R cubo y la integral de R cubo es R4 sobre 4, ¿no? Y el diámetro de B era 1 pulgada, ¿cierto? Un pie, perdón. Y esto todo igual a 0. Pues si quieren lo hacen en la calculadora, ¿no? En la calculadora también. Recuerden que las herramientas pues están para usarlas, así que yo podría haber metido 625 menos x al cuadrado por 2pi por r, que es x, evaluado de 0 a 2.5. Y aquí me iba a quedar 61,3592. Ah, bueno, pero tengo que despejar b, ¿no? Entonces esto puede pasar para el de positivo. Lo multiplico por 4 y lo divido entre pi. ¿Sí? Entonces la velocidad en b debe darme. Profe, disculpe, una pregunta, Dígame. es que no entendí muy bien esa parte donde usted colocó 2πr, ¿eso qué es lo que significa? El perímetro del círculo, ¿no? Porque cuando yo estoy integrando, fíjense que era lo que hacíamos, calcular la velocidad para cada uno de los radios, ¿no? Que de hecho usted me dijo, bueno, pues sustituyo 2.5, pero en 2.5 la velocidad de aquí era 0. Entonces usted iba a tener que tomar todos los perímetros, todos los radios para hallar esa área. Entonces, ¿qué pasa cuando usted integre aquí 2pi por r? ¿Cuánto le va a dar? Le va a El área, quedar, o sea, eso vendría siendo el diferencial de área, ese 2πr. claro, ¿cuál es el diferencial de área? El perímetro de un círculo, ¿no? Cuando usted integra aquí, le queda pi por r cuadrado, y pi por r cuadrado es el área de un círculo, ¿no? Eso ya lo habíamos visto cuando hicimos las demostraciones de, por lo menos en discos, ¿sí? En viscosidad para discos. De hecho, cuando hacíamos la deducción de la ecuación, nosotros siempre decíamos que tomábamos aquí los diferenciales de área, que para el caso de un círculo es el perímetro, ¿no? Y que cuando yo integro ese perímetro con respecto a un dr, obtengo el área del círculo, ¿no? Profe, ¿por qué se canceló ahí al lado de pi cuartos? ¿Cómo así que se canceló al lado de pi cuarto? Ajá, sí, ¿eso qué es? No, que el diámetro de B vale un pie. Y pues un pie al cuadrado sigue siendo 1, ¿no? Profe, el valor de la velocidad de B lo hallo despejando, ¿verdad? Sí, pues si pasa esto para acá positiva, luego la tiene que multiplicar por 4 y dividir por pi, ¿sí? Pero en la integral, ¿cómo la metió en la calculadora? ¿Como algo otra variable? ¿Como B o algo así? ¿O cómo? ¿Cómo así? No No, lo es entiendo. que ya uno puede poner esto del lado izquierdo como ya el resultado, dejarlo por 2pi. Ah, no, si se pone el resultado, luego se pasa, como dijo la profesora, lo que es el pi
a dividir y se multiplica por 4. O sea, para meterle la integral, profe, podría despejar primero velocidad de B, o sea, toda esa integral igual a menos velocidad B, digámoslo así. O es que no, o sea, para meterlo en la calculadora no me quedó muy claro, profe. Uno mete la integral normal hasta donde está el DR. Ya, o sea, usted me está Ah, diciendo es que no sí, sabe sí, meter esta sí, ecuación en la no, sí, calculadora. sí, ya le entendí, profe, es que pensé que la integral afectaba también a más velocidad de B por Ah, área de no, B, no, pero porque mire que el DR llega hasta aquí, ¿no? Entonces, en la ok, integral, la calculadora solamente va a esto, ¿no? ok, profe, ya entendí, vale, gracias. Listo. Y lo otro, lo que decía Nicolás, era que, pues lo del despeje, bueno, yo aquí lo hice, pues resumido, ¿no? Pero sí, si usted pasa esta aquí, le queda positiva. Entonces, le va a quedar aquí 61,3592, ¿no? Entonces, pues tiene que hallar velocidad B. Entonces, ese 61 queda multiplicado por 4, pasa este 4 a multiplicar y pasa este pi a dividir, ¿no? O si no, pues lo hace aquí a mano, no pasa nada, lo puede hacer a mano, y debe llegar obviamente siempre al mismo resultado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? O sea, a mí Profe, no me espéreme un quedó, segundito, no El área, vaya a quitar lo eso. del área en B no me queda claro. ajá, a mí tampoco, profe, lo mismo. ¿Por qué? O sea, entiendo que el radio en la integral se saca porque es circular, pues la entrada, ¿no? Entonces Ujú. sería 2 pi por R. Pero y entonces, Hágala con el eh, radio, haga el área con el radio. Usted de pronto está confundido porque usted dice, bueno, el área en B debería ser pi por el radio de B al cuadrado, ¿cierto? Esa es su confusión, que por qué está pi cuartos y no pi por radio al cuadrado. Sí. Bueno, Da lo mismo. es lo mismo. ¿Qué es el radio? 2 veces el diámetro, perdón, diámetro medios, ¿no? Diámetro medios. El radio es la mitad del diámetro al cuadrado. Pi por diámetro de B al cuadrado entre 2 al cuadrado, 4. ¿Listo? Entonces, por eso es que aquí está así, ¿no? ¿Listo? Porque, pues, para yo no estar ahí sacando los radios y aprovechar que esto es 1 y 1 al cuadrado sigue siendo 1, pues lo puse en función de los diámetros, ¿sí? ahí ya entendí. Entonces, miren que cuando me dicen velocidad promedio, yo puedo aplicar esta ecuación, ¿no? Porque al final la ecuación me está tomando es la solución ya, mejor dicho, del comportamiento de la velocidad. Entonces, la velocidad promedio sí puedo decir que es esta. Mientras que la velocidad relativa, fíjense que viene siendo la expresión de cada una de las capas del fluido, ¿no? Profe, disculpe, esto, qué pena. Es que estaba revisando acá lo que su merced nos dio la clase pasada y yo tengo una ecuación donde me dice que, bueno, Q punto caudal es igual a la integral sobre, o sea, sobre AC, que creo que es la parte transversal, Hace no sé. esa área transversal, sí. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, la integral bueno, sobre AC de Bn, en este caso Bn es velocidad relativa o velocidad Ah, qué, profe? velocidad normal. ¿Por qué? Es esto mismo. Ah, Entonces, fíjese que usted tomó el área transversal. El área de aquí transversal, ¿cuál viene siendo? Esta circunferencia, ¿no? La sí, área profe. transversal es un círculo. Y velocidad normal es la velocidad que es perpendicular a esta área. Entonces, fíjese que de hecho esta velocidad debe ser aquí.
perpendicular. ¿Listo? Entonces, esa integral, pues de hecho es esto mismo, ¿no? La velocidad O sea, sí, profe, es que lo vengo, perpendicular o al sea, área. o sea, lo asocio de la misma forma, o sea, como para hallar la velocidad, o sea, literalmente en A, o sea, esa ecuación me serviría para hallar la velocidad en A, ¿no? Y eso me quedaría como Exacto, ¿sí? velocidad por el área. Sí, es la misma fórmula, exactamente, ¿sí? Sí, profe, o sea, me quedaría como velocidad por área, ¿no? Exacto, y la Entonces, velocidad que es 6.25 menos r cuadrado, ¿no? exacto, o sea, sí, y ahí hallaría cuánto sería R y el área, o sea, me quedaría velocidad por área, integraría velocidad y el área pues la podría utilizar como el área de la tubería, ¿verdad? O sea, usted me está diciendo que si resuelve eso ya no tiene que hacer la integral, es lo que le estoy... No, no, sí, sí, profe, o sea, sí, pero por ejemplo, en este caso no me confundiría en lo que le pregunté yo de 2pi por R, ¿sí? Porque en la integral, o sea, si yo integro, la integral dice que es, o sea, Bn, que lo tomaría como 6.25 menos R al cuadrado por un diferencial de área transversal, ¿no? Entonces, Diferencial, ajá, sí. al integrar ese diferencial de área, pues la integral sería el área, ¿no? Entonces me quedaría la velocidad por el área. No, ¿qué pasa? Ahí no puede sacar usted el área aparte, ¿listo? Porque esta velocidad aquí en esta integral que usted me dice, sí, esta es la que usted me dice, ¿cierto? Aquí la Sí, integral señora. depende de ambas cosas y ambas cosas dependen de R, ¿sí? Entonces no puedo sacar por lo menos aquí decir que esto es igual, Q punto va a ser igual a pi por R cuadrado, es lo que le entiendo yo, por la integral de 6,25 menos R cuadrado, ¿sí? Eso es lo que le entiendo yo que me está queriendo decir, ¿sí? No, profe, o sea, a lo que yo me refiero es por decir, es que a mí o sea, me confundió un poco eso que su merced hizo anteriormente, de que, o sea, el diferencial de área lo representó Como el como pi por perímetro. R cuadrado. Sí, exacto, o sea, eso fue lo que me confundió. No, el diferencial de Por área es 2pi por R. eso, 2pi por R, perdón, sí. Ujú. Esto, o sea, eso fue lo que me confundió. O sea, allá a lo que yo me refería era que tal vez con esta ecuación yo simplemente reemplazaba donde dice velocidad, simplemente reemplazaba el 6,25 menos r cuadrado, ¿sí? Sí, Y entonces eso lo integraba junto con el diferencial de área, pero pues la integral de diferencial del área vendría siendo pues el área, ¿no? O sea, eso es lo que, no sé si me ¿qué explico muy bien. sustituiría Ah, usted es que lo que pasa es que se está confundiendo porque no crece el área, sino que la velocidad crece respecto al área. respecto al radio, en realidad? Eso, respecto al radio, perdón. Mire, le voy a explicar otra vez con el dibujito aquí. Resulta que usted tiene esa velocidad, es perpendicular al área, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la velocidad sea perpendicular al área? Nosotros allá habíamos dibujado las flechitas, ¿no? Que por lo menos si yo lo veía desde una vista de perfil, ¿cierto? Desde una vista aquí de perfil, viendo este círculo de perfil, usted nada más va a ver esta línea así, ¿cierto? Y ve aquí el vector velocidad, ¿cierto? Esta era su velocidad. Por eso es que aquí dice Bn. Este Bn es el vector normal. Esto es el vector normal aquí a esta área. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos esas velocidades variables, ¿sí? No es la misma velocidad que tengo ahí a la que tengo aquí, porque de hecho más bien se va a ir reduciendo hasta que llega aquí a cero, ¿cierto? Que eso fue la comprobación que hicimos al principio, que si yo sustituyo el radio de 2.5, aquí me va a dar cero, ¿cierto? Y la velocidad máxima será cuando el radio sea cero, o sea, cuando el radio sea cero, mi velocidad máxima va a ser 625, ¿listo? Entonces, fíjense que esta velocidad tengo una para cada diferencial de área. ¿Cómo son los diferenciales de área? Los diferenciales de área vendrían siendo estos, ¿no? Tengo uno aquí para, bueno, esto debería ir acá más centrado.
Este radio tiene una velocidad, ¿sí? Aquí este radio de acá tendrá otra velocidad, este radio de acá tendrá otra velocidad, ¿cierto? Los radios van a ir variando y a la vez también va a ir reduciéndose la velocidad, ¿sí? Entonces fíjese que si usted estas flechitas que tiene aquí, si estas flechitas que tiene aquí las ve de frente, ¿cómo las vería? Las va a ver únicamente como un punto, ¿no? Nada más va a ver como la punta de la flecha, ¿cierto? Va a haber punticos nada más. Entonces fíjense que para este radio yo tengo la misma velocidad, pero sobre toda esta superficie de esta curva que tengo aquí. La velocidad es la misma, pero sobre ese radio. Entonces por eso es que yo el radio ahí, ese diferencial de área, me corresponde a esa línea. ¿Y esa línea qué es? Simplemente un perímetro, ¿no? 2pi por r. ¿Qué pasa si a ese perímetro yo le doy cierto espesor? El espesor, ¿cómo es que lo llamamos nosotros? dr, ¿no? Entonces, por eso es que este diferencial de área viene siendo el perímetro del círculo. 2pi por r por dr. Ahora, hacer esto así no estaría bien. ¿Por qué? Yo no puedo decir que cuando yo integro voy a sacar la integral, porque fíjese que de hecho lo que me da la variable para integrar es este dr, ¿no? Entonces no puedo sacar una parte de la integral y dejar el dr aquí. ¿Listo? Entonces tengo que tomar la ecuación completa. Por eso mi ecuación completa aquí era 2pi por r por la velocidad, ¿no? Que era 6,25. 6.25 menos r cuadrado. Todo esto ahí sí, multiplicado. Entonces, esta es la parte de velocidad y esta es la parte del dr. Y todo eso lo integro. De hecho, trate de hacer el cálculo así, ¿no? Como sacando aquí el área. Entonces, si lo hace así, seguramente no le dé lo mismo. ¿Listo? No sé si respondí su duda, si era esa. Sí, profe, sí. Sí, ya le entendí. O sea, como para uno tener el concepto claro o bueno, para uno identificar el tipo de, como para uno no perderse de pronto en un ejercicio, cuando uno trabaje con velocidad relativa o algo así, lo conveniente en esos casos sería trabajar el diferencial de área como pi por r cuadrado, es que me dijo. Sí, claro, como el perímetro, ¿no? Entonces, si ustedes no se Sí, acuerdan cómo tomarlo, pues véanlo así desde una vista frontal, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, aquí cómo tomo cómo tomo el área. Entonces, coja una pequeña tirita, ¿no? Eso es lo que hace uno, pues como una pequeña sección con un espesor muy mínimo, y usted dirá, bueno, este espesor de aquí va a ser mi diferencial de radio. perdón, profe, como 2πr se tomaría el perímetro, ¿verdad? Exacto. Que vendría 2pi. siendo el diferencial de área, vendría siendo el perímetro, es decir, 2πr, ¿sí? Exactamente, sí, 2pi. Ok, vale, gracias. Listo, sí, entonces pues eso sería ahí como lo más complicado, ¿no? Saber cómo tomar ahí ese diferencial y obviamente los límites. Entonces fíjense que ese radio va variando aquí desde que es 0 hasta que llega a valer 2.5, ¿no? Pues ahí sería como otra cuestión saber poner los límites, porque usted tiene que saber desde dónde a dónde tomó ese diferencial de área, ¿no? Y fíjense que la integral, de hecho, menos mal que usted me recordó aquí, fíjense que la respuesta, la solución de esa integral, sí me da velocidad promedio. Por eso es que en B, en el punto B, yo trabajo con esta, ¿no? Con la velocidad promedio, y ahí sí lo puedo multiplicar directamente por el área, ¿no? Que sería pi por r cuadrado o pi cuartos del diámetro al cuadrado. Entonces, fíjense que para B es fácil porque no me están pidiendo que lo tome como velocidades relativas ni nada de eso, sino me piden la promedio. Entonces, para B yo puedo usar esta fórmula directamente. Mientras que para A tengo solamente la velocidad relativa, por lo que la tengo que integrar, ¿no? ¿Listo?
Listo, sí, señora. Una duda, entonces, Dígame. como tal, ¿qué? En ejercicios similares a esto siempre se va a tomar como tal el perímetro, porque si estamos hablando de Sí, claro. tuberías, tendría que siempre el flujo va a ser Ajá. paralelo a la tubería, sí. Entonces siempre se tomaría el perímetro como tal. Sí, exactamente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, este sería el ejercicio de continuidad.